Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre la nueva ley de la vivienda y por qué es terrible tanto para arrendatarios como para arrendadores. Es decir, para todo el mundo. Bien, tengo unas notas aquí que voy a tener que consultar de vez en cuando porque hay muchas cosas que quiero comentar y no quiero que se me olvide absolutamente nada. Para empezar, esta ley de la vivienda, que ha sido aprobada por PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Bildu, es muy parecida, ¿vale?, a la ley de arrendamientos urbanos de 1964 del franquismo, ya que genera una limitación de precio de alquileres que en general lo único que promueve es que las viviendas se abandonen un poco en términos de mantenimiento, que baje la oferta de alquiler y que por lo tanto inversores o arrendadores como particulares que quieren arrendar una vivienda estén más fastidiados de lo que ya estaban. Y esto es un problema para todo el mundo, no solamente para aquellas personas privilegiadas que viven de los alquileres de otros. Afecta, como ya he dicho, a todo el mundo por igual en términos de cuánto les fastidia. Entonces, esto destruye completamente el mercado de alquiler en las grandes ciudades e incentiva a que las personas de clase media-baja se tengan que ir a vivir al pueblo o a ciudades más pequeñas. Lo cual a mí me parece terrorífico, retrógrado e impropio, ¿vale?, del año 2023 o el siglo XXI en general, que lo que hace es intentar que la gente se aglomere en urbes cada vez más grandes. El problema no es el precio del alquiler como tal. El precio del alquiler es un síntoma del problema real, que es la falta de oferta de vivienda, tanto para comprar como para alquilar, porque falta vivienda en general, ¿vale? No porque no hay suficiente vivienda disponible, falta vivienda en general para la cantidad de personas que cada vez más, como es propio del siglo XXI, deciden vivir en la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Que como esta ley desincentiva, como veremos, significativamente el alquiler, ¿vale?, los pocos alquileres que queden van a ser mucho más estrictos. Entonces, si eres una persona de clase alta o muy alta, podrás alquilar una vivienda, y si eres una persona de clase baja o media o pobre, no vas a poder alquilar una vivienda, no solo porque como los ricos no la vas a poder encontrar, sino porque cuando la encuentres no te la van a alquilar. Y como a día de hoy no se le puede obligar, porque vivimos en una democracia, al menos en teoría, a alquilar una vivienda a una persona determinada cuando tú eres un particular propietario de una vivienda, pues lo que va a pasar es que si tú, ¿vale?, no tienes dinero por encima de la cabeza o estabilidad económica por encima de la cabeza, no te vaya a querer alquilar una vivienda ni Dios, ¿vale? Lo cual es un problema terrorífico, ¿vale? Y quien celebre como posible arrendatario o como posible persona que necesita una vivienda en alquiler y no sea de clase alta, quien celebre que no cumpla estas condiciones esta ley de la vivienda, no está realmente entendiendo bien todas las consecuencias de esta ley de la vivienda. Esta ley de la vivienda genera lo que llamamos zonas tensionadas. Una zona tensionada cumple con una de dos condiciones: o el precio del alquiler o el precio de venta de las viviendas ha subido un 3% más que el IPC en algún momento de los últimos 5 años, así en general. Esto me parece hasta cierto punto razonable. Sin embargo, la otra condición es que el promedio de las viviendas de alquiler en esa zona tensionada tenga un precio de alquiler superior al 30% de los ingresos promedios de la gente en esa zona, incluyendo no solo el precio de alquiler, sino también los suministros, agua, luz y demás. Esto no tiene ningún sentido, porque tú te desafío a que cojas países de Europa o Estados Unidos, ¿vale?, donde la gente no viva a más de 300 kilómetros del vecino más cercano, ¿vale?, insisto, grandes ciudades donde el precio del alquiler no sea
bastante más, solo el precio del alquiler, ¿vale?, que el 30% de los ingresos de la población promedio. Porque esto es así, ha sido así siempre. Y un alquiler se regula, ¿vale?, por oferta y demanda. Yo quiero vivir en la gran ciudad. ¿Me lo puedo permitir? Perfecto. ¿No me lo puedo permitir? Pues no puedo vivir en la gran ciudad. Si quieres que más gente viva en la gran ciudad, lo que tienes que hacer es aumentar el tamaño de la ciudad. Lo único que estás haciendo con esta ley es que la gente que antiguamente podía permitirse vivir en la ciudad porque tenía los recursos económicos, aunque no tuviera un perfil especialmente atractivo para el inversor, pues el inversor le dijera, adelante y vive en la casa, a mí me da igual que viva aquí alguien súper rico que alguien de clase media mientras me pueda pagar. Sin embargo, aunque lo puedas pagar ahora siendo de clase media, como no va a haber oferta y el que te la tiene que alquilar va a ser mucho más estricto con esto, pues no vas a poder vivir en la ciudad y te vas a tener que aguantar e irte a vivir al pueblo, ¿vale? Lo cual es terrorífico, porque insisto, el problema es que falta vivienda y esto lo único que va a hacer es reducir aún más el mercado del alquiler, que ya de por sí era terriblemente bajo en términos de oferta. ¿Por qué falta vivienda en la gran ciudad? Entonces, la solución no es esta ley de la vivienda, es liberar más suelo y generar más vivienda de obra nueva, ampliando la ciudad, tanto horizontal como verticalmente. Pero claro, esto a quien tiene la capacidad de decisión para hacer esto no le interesa y por lo tanto no se hace. Porque aquí todo, salvo ofrecerle libertades individuales a los ciudadanos, competitividad y en general que la gente haga lo que quiera con su dinero. De verdad, y digo esto indistintamente de mande quien mande, no solamente por los 4 partidos políticos que han aportado esta ley, aunque, pues la verdad, se han lucido, igual que se han lucido la oposición con otras leyes en otros momentos. Ojo, no quiero aquí parecer partidario de nadie, porque pues todo el mundo tiene sus cosas malas y todo partido político tiene sus cosas malas. Entonces, y sus cosas buenas, pero bueno. ¿Qué más? Que voy cargadito hoy. Voy cargadita. Esto, por supuesto, este precio del alquiler, este 30% incluyendo suministros, no tiene ningún sentido y hace que todas las grandes ciudades de España, sean zonas tensionadas. Además, discrimina significativamente entre partidos políticos. Y no lo entiendo muy bien, porque esto es algo que hace que cada partido político en la ciudad, en la comunidad en la que gobierne, decida si hace que las zonas sean tensionadas, o sea, decide aprobar que una zona es tensionada o ignorar esto completamente. Si de forma sistémica, indistintamente del partido político, se tuviera que declarar una zona como tensionada o no tensionada, pues esto sería hasta cierto punto equitativo y justo. Pero esto básicamente, en términos de disponibilidad de alquiler y en términos de competitividad del alquiler y atractivo de la vivienda para inversores, pues hace que caiga en aquellos partidos, en aquellas comunidades autónomas donde gobiernen partidos conservadores, que ya han dicho que no van a aplicar esta ley de zonas tensionadas. Esto hace, como efecto secundario, que probablemente las comunidades autónomas se radicalicen más. La gente que vota a la derecha en una comunidad autónoma va a votar a la derecha y la gente que vota a la izquierda en otra comunidad autónoma va a seguir viviendo en esas comunidades autónomas. Porque lógicamente a la gente que le parece bien esta ley y quiere que se aplique, ¿vale?, van a seguir votando a la gente de izquierdas, que son en general las que van a implementar este tipo de medidas, ¿vale? Y la gente que no quiere que se aplique va a votar a la gente de derechas, que son los que han dicho que no van a aplicar las zonas tensionadas en las comunidades autónomas donde gobiernan. Por lo tanto, naturalmente, la gente de izquierdas decidirá moverse a las zonas donde gobierne la gente de izquierdas y la gente de derechas decidirá movilizarse a las zonas donde gobiernan las leyes de derechas, porque va a ser donde tengan lo que quieren. No quiero decir con esto que haya que votar a la derecha. Hay motivos buenos para votar a la izquierda y motivos buenos para votar a la derecha. Y motivos malos para votar a la derecha y motivos malos para votar a la izquierda. Simplemente quiero decir que así es como funciona, en términos políticos, esta ley. Lo cual me parece
totalmente bizarro, la verdad. No termino de entenderlo. No termino de entender por qué se ha hecho esto así. Pero bueno, así se ha hecho. Yo creo que no tiene sentido, ¿vale?, esta ley en concreto, y que se podría hacer las cosas mucho mejor para la gente favorecida y que se pueden aplicar políticas innovadoras, políticas, ya no voy a decir ni de izquierdas ni de derechas, sino que favorezcan a la clase media baja, ¿vale?, haciéndolas bien. Pero esto no lo hace bien. Esto lo único que hace es generar una especie de discriminación, ¿vale?, que pone a los ricos más por encima y a los pobres más por debajo. Porque los ricos van a tener más facilidad para vivir en la ciudad que los pobres. Salvo que consideremos la otra ley que ya hemos visto, que hace que progresivamente, si se siguen generando viviendas de alquiler social controladas por empresas elegidas a dedo por el gobierno, de la mano del gobierno, sean las que poco a poco vayan incrementando su oferta de mercado de alquiler, ¿vale? Como ya se ha ido aumentando poco a poco en las últimas décadas, ¿vale?, el trabajo público, y se ha desincentivado el trabajo autónomo y la emprendeduría en general por la normativa que rige a las SL y a los autónomos. Pero ese es otro tema que es ya general de España, indistintamente del partido político, y sinceramente me parece también tremebundo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Además, esto hace que los inversores quieran vender su vivienda por varios motivos. El primero de ellos, ahora ya no se es un gran tenedor de viviendas con 10 viviendas, sino con 5. Y como hemos visto, si el precio de alquiler progresivamente va a tender a ser un 30% del sueldo promedio de esa zona, incluyendo suministros, ya me dirás tú quién va a vivir de rentas. En la mayoría de sitios del primer mundo, una persona con 2 o 3 viviendas alquiladas puede vivir de rentas. Sin embargo, si el precio del alquiler progresivamente va a tender a ser un 30% con suministros de los ingresos de la zona, pues chico, o tú como rentista vives en una zona más barata que donde tienes los pisos, lo cual no termina de parecerme viable ni lógico, o no vas a poder vivir de renta salvo que tengas una cantidad de casa mucho mayor. Asumiendo ya ese 30%, mínimo necesitas 4 casas para tener ese 100% de ingresos, ¿vale?, de la zona. Sin embargo, como eso también factoriza el precio del alquiler y aparte el precio de los suministros, y aparte tú como inversor o como rentista tienes que pagar impuestos, estamos hablando de más de 5 casas seguramente, y habría que hacer las cuentas según el precio de los suministros en cada zona, ¿vale? Entonces, o el precio de los suministros en general en esa vivienda. Entonces, esto hace que lógicamente los inversores vayan a decir, pues yo no voy a alquilar mi vivienda si se me desincentiva de esta forma, y en su lugar voy a invertir en activos cuya rentabilidad no tenga un tope, no esté limitada por el gobierno. Pues invertiré en bonos, o invertiré en acciones, en renta variable, o invertiré en alquileres comerciales, ¿vale?, de comercios, no de viviendas. Algo que por algún motivo también se está desincentivando, convirtiendo las plantas con la propuesta de que se conviertan las plantas bajas en viviendas, o que se puedan utilizar como viviendas. Lo cual, en fin, yo no estoy a favor de vivir en bajos, en ciudades verticales. Si fueran casas con tejas, ¿vale?, como las casas de pueblo, pues me parece bien. Pero si una finca tiene 80 pisos, esto de que tengamos bajos en un país donde por el clima hay más cucarachas y más cosas, no lo termino, y más humedades en los bajos, no lo termino, especialmente cerca de las zonas de playa, no lo termino de visualizar. La verdad es que no lo termino de visualizar, porque además hay más ruido, hay más cosas, por eso la gente vive a partir de primeros. Pero bueno, e incluso los primeros no se quieren tanto como los segundos y los terceros por temas de ruido. Pero bueno, allá cada uno con sus historias. No recomiendo alquilar bajos y no recomiendo usar bajos como inversión, en general. Salvo que quieras hacer un alquiler comercial. En fin, ¿qué más? ¿Por qué todo esto
va a pasar? ¿Por qué cada vez más los alquileres van a tender a este 30% incluyendo gastos? Porque esta ley también obliga a que la subida del alquiler ya no vaya vinculada al IPC, el índice de precios de consumo, cuánto sube la vida cada año, lo cual es un criterio justo porque es un criterio objetivo que afecta a todo el mundo por igual. Si el pan cuesta un 8% más, el alquiler cuesta un 8% más y yo como rentista sigo ganando ese 8% más y yo como persona que trabaja debería ganar un 8% más, pues todo estaría bien. Sin embargo, esta ley obliga a que la subida del precio del alquiler sea siempre por debajo del IPC, ¿vale? Lo cual no tiene ningún sentido, salvo que esta ley se plantee reformar en un futuro más pronto que tarde. Porque si no, esto lo que hace es que una persona que quiera alquilar su vivienda cada vez tenga más y menos rentabilidad hasta que esa zona deje de ser tensionada y el precio del alquiler sea, como hemos visto, infinitamente inferior a lo que debería ser en un país del primer mundo, en una gran ciudad, viendo en los demás sitios, ¿vale? Por lo tanto, un inversor, ya sea nacional o internacional, no va a querer invertir en este tipo de activos donde tiene mucha menos libertad, ¿vale? Y donde se le obliga a que su rentabilidad sea mucho menor de la que pudiera ser invirtiendo en otro tipo de activos. Esto va a hacer que el precio de la vivienda baje significativamente, ¿vale? Pero no va a solucionar el problema de la oferta. Por lo tanto, habría que ver hasta qué punto realmente va a llegar a bajar para que la clase pobre y la clase baja puedan empezar a permitirse viviendas, en lugar de hacer que simplemente la gente de clase media o alta empiece a comprar viviendas, ¿vale? En ese punto medio en el que han bajado suficiente por debajo de el precio que un inversor se puede costear, pero por encima de lo que una persona de clase baja se puede costear, para que sus hijos y sus sobrinos y los hijos de sus hijos sigan viviendo en la gran ciudad, mientras la gente de clase baja que se convierta en pueblerinos. No tiene de verdad ningún sentido nada de esto. De verdad. En fin. Eso es lo que hay. Ahora bien, tú dirías, yo puedo coger y cuando cambie entre inquilinos, decir, bueno, pues ahora que ya cambio entre inquilinos, reinicio el precio del alquiler y empiezo a cobrar el alquiler que toca. No, porque entre inquilinos sigues pudiendo solamente subir el precio del alquiler esa cifra que hemos dicho por debajo del IPC, aunque sea un nuevo contrato de arrendamiento con otra persona completamente distinta, mientras hayas tenido la vivienda alquilada en los últimos 5 años. Insisto, no va a haber un interés en que se alquile esto. Además, si eres una persona que intenta vivir de rentas y por lo tanto vas a tener más de 5 casas o más, ¿vale? Vas a necesitar más de 5, pero bueno, pues te fastidias porque si quieres poner una vivienda en alquiler que no has alquilado nunca o no has alquilado en 5 años, vas a tener que hacerlo por un precio límite que te va a fijar, ¿vale? El gobierno. ¿Qué es lo que hace esto? No discriminar entre una vivienda del año 1920 que está en la ruina y una vivienda del año 2020 de obra nueva que está maravillosa y preciosa. ¿Qué hace esto también? Bueno, pues que ya sea una vivienda que se alquila nueva o una vivienda de segunda mano que está alquilada y que se tendría que mantener, pues hace que yo no quiera que mi vivienda sea particularmente atractiva porque no voy a invertir dinero en esa vivienda. Porque si yo voy a poder cobrar como máximo, vamos a poner una cifra, 600 euros por una vivienda de 1920 que está en la ruina y tiene humedades, o una vivienda del año 2020 que tiene todas las calidades, ¿para qué demonios voy a alquilar la vivienda del año 2020? Ahí que viva el hijo adinerado de mi familia y la chabola ya se la alquilaré por el precio que toca al pobre de turno. No, al pobre no. Ya hemos comentado que será, aún así, a la persona que se lo pueda pagar. El estudiante que le toque estudiar entre comunidades que le avale su papá, ¿vale? O cosas así. O el médico de turno o lo que sea. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Si yo tengo una vivienda alquilada y no puedo subir el precio del alquiler, ¿para qué voy a hacer una reforma? Sí que es verdad que tengo que acreditar que podría llegar a pagar menos, y ya no subir el precio del alquiler, podría pagar menos impuestos
Si el 10%, si puedo pagar un 10%, no sé si era del precio de la vivienda o de lo que costó comprar la vivienda o algo así era, en una reforma, lo cual tiene aparte un problema adicional, que es que en España hay bastante economía sumergida, porque en España se pagan demasiados impuestos, ¿vale? En general, al menos en términos de presión económica y no de impuestos totales. De presión económica, que ya la televisión en su momento nos intentó engañar con esto. Entonces, ¿para qué voy a gastarme un 10% del precio de la vivienda o de lo que sea en arrendar una vivienda y ahorrarme unos euretes en el alquiler cuando realmente, en los impuestos, cuando realmente lo que tendría que hacer para recuperar esa inversión y que me salga rentable es subir significativamente el precio de alquiler de esa vivienda, porque por sus calidades debería poder alquilarla por más dinero? Como no puedo hacer esto y tanto una chabola como un penthouse se pueden alquilar como máximo por el mismo dinero, esto hace que las viviendas cada vez se abandonen más, porque no hay realmente un incentivo en que tu vivienda sea maravillosa, porque no vas a poder cobrar más por ella. Y eso es básicamente todo lo que os quería comentar, ¿vale? Insisto, lo que hay que hacer es liberar el suelo, ¿vale? Y no limitar el precio del alquiler, que lo que trae, como ya trajo esta ley del franquismo, fueron viviendas ruinosas, ¿vale? Que realmente no cumplen prácticamente, si no cumplen directamente, con las calidades necesarias, porque ¿para qué voy a mantener la vivienda? ¿Vale? Adicionalmente, esto va a hacer que la oferta de vivienda baje, porque ¿para qué voy a alquilar la vivienda por 600 pavos cuando puedo hacer directamente, por 600 pavos? ¿Para qué voy a alquilar la vivienda por una miseria, ¿vale? Cuando puedo directamente hacer que mi hijo se independice y al final el coste económico que me va a costar va a ser irrisorio? Porque un 30% incluyendo suministros, ¿qué es? ¿Un 15% sin suministros? Y luego aparte impuestos. ¿En qué sitio se alquila una vivienda entera por menos del 15% del precio de los salarios? ¿Me lo explica alguien? Yo para eso, meto ahí a mi amigo. Por cierto, si le has alquilado una vivienda a un amigo y le has hecho un precio de amigo, te fastidias. Porque como esta ley afecta a todos los alquileres, ¿vale? Si yo he alquilado mi vivienda a mi colega por 400 pavos, pero la zona sigue siendo tensionada, no voy a poder subir el precio de ese alquiler más que ese 2%, 3% o lo que diga, indistintamente de lo que sea el IPC. Y como ya hemos dicho, siempre va a ser menos que ese IPC, y por lo tanto no puedo alquilar mi vivienda, porque yo lo que hice fue alquilársela a mi amigo. Le hice un precio de amigo por dos motivos. Primero, porque es mi amigo, y segundo, porque me va a cuidar más la vivienda y me va a dar menos problemas que un tío o una tía que no conozco de absolutamente nada. Y por hacer eso estoy fastidiado durante las próximas décadas, o si no alquilo la vivienda durante 5 años. En cuyo caso, o la vendo o se la doy a mi hijo y que la utilice, o a mi primo o a quien sea, y que la utilice él. Ningún puñetero sentido. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.